Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan a través de Zoom y de las redes sociales de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Les saludamos aquí desde nuestra sede en Ciudad de México, en este quinto día de actividades de la Semana de Seguridad Social de 2024 que organiza esta conferencia en conmemoración de la Declaración de Guatemala de 2009. A nombre del secretario general Álvaro Velarca Hernández, les doy una cordial bienvenida a este quinto día de actividades donde concluiremos con nuestro ciclo de avances en investigaciones de seguridad social a cargo de nuestras instituciones miembro de educación superior y contaremos con un panel de la Comisión Americana del Adulto Mayor, CADAM. Antes de iniciar el panel, me permito saludar a nuestros representantes de la membresía que nos acompañan en sala, la doctora Marta Monsalve de la Universidad Gran Colombia. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por acompañarnos toda la semana. El doctor Rubén Colque, director general ejecutivo de ASUS del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias, doctor. El maestro Pedro Alcántara del Consejo Nacional de Seguridad Social de República Dominicana y el investigador Conde Socio, quien nos compartió un metapaper sobre la vinculación entre protección social y cambio climático. Para toda nuestra membresía y público en general, quisiera recordarles que la Conferencia Interamericana de Seguridad Social está organizando el primer Congreso Internacional de Salud y Seguridad en los lugares del trabajo. Este es un esfuerzo de la Comisión Americana de Prevención de Riesgos del Trabajo, una de las 6 comisiones que tiene esta conferencia, y será un evento híbrido, pero de manera presencial en las instalaciones de la conferencia ubicadas en Ciudad de México y también transmitido. Ustedes podrán visualizar el código QR que aparece en pantalla y los llevará al registro de esta actividad. Recordarles que para nuestra membresía, para las 91 instituciones que son parte de la comunidad y de la membresía de la CIS, esta actividad es totalmente gratuita, ya sea presencial o virtual. Tenemos también precios preferenciales para la comunidad estudiantil y también tenemos modalidades de un precio general y un precio virtual. Entonces, pues extenderles la invitación a que nos acompañen en este primer Congreso Internacional. Tendremos un panel de alto nivel a cargo de la subregión 1, la subregión andina, donde estarán compartiendo sobre las perspectivas o los retos en cuanto a prevención de riesgos laborales. Tendremos unas reuniones técnicas a cargo de los comisionados, son 6 instituciones de nuestra membresía que estarán discutiendo sobre las diferentes primas de riesgo laboral en las diferentes latitudes. Tendremos paneles también internacionales con la participación del ENES, un think tank francés de protección social, quien estará practicando sobre las tendencias en ese país en cuanto a prevención de riesgos laborales, y un panel más allá sobre salud, donde estará la secretaria de Salud de la Ciudad de México, la doctora Oliva, el director de la Escuela Mexicana de Salud Pública y el director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, el maestro Mauricio, para poder conversar sobre las tendencias en salud. Y también tendremos otro panel vinculado a las nuevas tendencias y a los nuevos retos de riesgos del trabajo, como salud mental, como cambio climático, como estrés hídrico. Entonces les invitamos a registrarse y recordarles a toda nuestra membresía que esta es una actividad hecha para ustedes y invitarlos a registrarse virtualmente o a que nos acompañen en las instalaciones de la conferencia aquí en Ciudad de México. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, el día de hoy cerramos con broche de oro con la presencia y la ponencia de la doctora Marta Monsalve. Doctora, expresarle nuestra gratitud, es un placer tenerla aquí siempre en nuestras instalaciones. Aprendemos muchísimo de usted durante todos los espacios en cuanto a temas de seguridad social. Le recuerdo a todo nuestro auditorio que todos nuestros paneles están en español, inglés y portugués para que puedan sintonizarlos en el idioma que ustedes prefieran. Y también recordarles que todos los asistentes que cubran un 80% de registro mediante la plataforma Zoom serán acreedores a una constancia de participación por esta Semana de Seguridad Social. Como ya les adelantaba, el día de hoy tengo el honor de extender nuestra más sincera gratitud a la doctora Marta Monsalve, quien es investigadora de la Universidad de la Gran Colombia.
Su presencia y su contribución a la conferencia siempre han enriquecido el diálogo y la presencia de Colombia aquí en la conferencia. Y hoy nos trae la ponencia El impacto global de las transformaciones socioeconómicas en la salud mental. En el contexto interamericano, surge la necesidad imperante de crear un espacio de reflexión para analizar cómo las crisis y las transformaciones socioeconómicas de los últimos 70 años impactan en la salud mental a nivel mundial. Específicamente, se destaca la importancia de abordar este fenómeno en el contexto de la violencia intrafamiliar, los accidentes laborales y las enfermedades en el trabajo. Áreas críticas que requieren una atención integral y urgente. Este análisis no solo ofrece una comprensión más profunda de los desafíos que enfrenta la salud mental en la región latinoamericana y caribeña, sino también que proporciona un marco para la identificación de estrategias y políticas efectivas para mitigar estos cambios negativos. Al promover este diálogo multidisciplinario y multisectorial, se busca avanzar hacia soluciones más inclusivas y equitativas que contribuyan al bienestar integral de las comunidades de toda la región. Bueno, sin más preámbulos, tengo el privilegio de presentar a nuestra panelista, la doctora Marta Monsalves, investigadora de la Universidad de la Gran Colombia, doctora en Derecho y Ciencias Políticas por esa institución, con una especialización en Seguridad Social en Instragrut, Universidad de Castilla, de La Mancha y la OIS. Ha también trabajado en el CIES, consejera técnica asesora del sector empleador de la Organización Internacional del Trabajo desde 1989, docente investigadora por su universidad, miembro del número Academia Iberoamericana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, conferencista nacional e internacional, autora de innumerables artículos en revistas especializadas y coordinadora de más de 30 libros sobre sus especialidades. Muchísimas gracias, doctora, por haber aceptado la invitación, por siempre colaborar con la conferencia y adelante. Muchísimas gracias, doctor Brandon, por su generosa presentación. Muy buenos días a la distinguida y selecta audiencia presencial, así como a quienes nos acompañan de manera virtual. Mis agradecimientos muy sinceros a la Conferencia Interamericana por esta invitación, en especial a mi universidad, la Gran Colombia, y el compromiso de representar a mi país en esta importante conferencia. A los organizadores, así como a todo el equipo técnico, los más sinceros reconocimientos. Para respetar el tiempo y ceñirme al contenido, básicamente he dividido mi presentación con un orden: introducción, normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, ley de acoso laboral en Colombia, convenio 190 de 2019, violencia intrafamiliar, causas preocupantes y aumento, salud mental y conclusiones. Es realmente importante analizar un contexto para poder llegar a esas conclusiones, porque no hay efecto sin causa. Es un compromiso para mí muy grande, después de haber escuchado las magníficas ponencias que hemos tenido en el transcurso de esta semana. Trataré de hacerlo de la mejor manera. Las grandes transformaciones en el mundo del trabajo por causas diversas, como la globalización, la internacionalización de las economías, que sin ser un fenómeno nuevo, sí exigieron cambios en las relaciones laborales, haciéndolas más flexibles. La tercerización que se ha querido satanizar, dejando a un lado lo que significa en cuanto al mejoramiento de los procedimientos y servicios por el alto grado de especialización, así como la economía en costos al trabajar volumen y eliminar los precios del error al repetir operaciones. La apertura de los mercados, que trajo competencia desleal
entre los países con una incipiente industria, naturalmente los latinoamericanos, otorgando garantías laborales, y frente a los mercados asiáticos. Esto también ocasionó la deslocalización de muchas empresas y además muchas de ellas desaparecieron con consecuencias muy nefastas. Las crisis económicas de 1930, la de los tigres asiáticos en 1987 y la financiera de los Estados Unidos de 2008, de las cuales poca experiencia se acumuló. Las dos guerras mundiales, la revolución 4.0 o era disruptiva, que marcó un reto enorme por la transformación en los medios de trabajo y la formación para adaptarse a ellos. La pandemia, ese gran impacto sorpresivo, imprevisto, que nos ordenó quédate en casa para evitar el contagio y que nos transformó la vida. De nuevo, las guerras entre Ucrania y Rusia, Israel y Palestina, y las amenazas de guerra nuclear corresponden a un panorama de lo que ha ocurrido en casi un siglo de existencia y que ha conmocionado al mundo, indiscutiblemente, pero que ha significado indudablemente enormes retos y grandes dosis de resiliencia. Sin ser tremendistas, pero frente a hechos que han marcado la historia de la humanidad como causa de grandes cambios, afirmamos que el mundo de hoy es diferente al de hace 70 años. Hemos tenido el privilegio de acompañar muchos de esos cambios pertenecientes a una historia cercana, pero de grandes repercusiones y transformaciones mundiales muy sensibles. Normas internacionales del trabajo. OIT. De los 190 convenios adoptados por el Parlamento Mundial del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, reconocido así en la actualidad, tenemos 10 convenios fundamentales, aumentados a ese número en la conferencia 111 de 2023, con el 155 y el 187 que recibieron esa categoría y relacionados con salud y seguridad en el trabajo. Además, 82 de esos convenios y un protocolo son relativos a salud y seguridad en el trabajo. Pero la preocupación de ese organismo se plasmó en el convenio 152 de 1952, que estableció los pisos mínimos de protección social. Es de anotar la baja ratificación de este convenio. Cuando se inició la construcción de la recomendación en 2011, que luego del procedimiento parlamentario de la doble vuelta se convierte en la 202 de 2012, insistiendo en la importancia de contar con pisos mínimos de protección social. Podríamos pensar que los efectos de esa recomendación con respecto a la ratificación del convenio haya presentado un avance significativo, pero no. Aumentó a 43 el número de ratificaciones entre los Estados miembros por los costos que ello significa para ellos. No es un secreto para nadie que la seguridad social es costosa y que la financiación para su sostenibilidad son los retos más fuertes que debe afrontar, pues van ligados a la universalidad y a la calidad de los servicios.
En cuanto a Colombia, y precisamente por ser país invitado, haré mucho énfasis en la situación colombiana. Vale la pena anotar que tenemos 61 convenios ratificados y 52 en vigor. Pero con respecto al proceso de poner en vigencia los pisos de protección social, no me voy a detener porque en el día de ayer el doctor Cristian de la Universidad Colega Externado de Colombia hizo una excelente presentación al respecto. Lo único que sí quisiera adicionar es la importancia de otro de los instrumentos, 5, que llamamos los instrumentos del centenario, que se dieron a conocer precisamente en la celebración en el año 2019. Se trata del informe que rindió la comisión de alto nivel que integraron 9 especialistas de diferentes nacionalidades y que conocemos como Protección Social Universal. Este documento ha venido a reforzar todos estos cuestionamientos que se hacen sobre si debemos hablar de protección social, seguridad social, si es universal, si son sistemas, y realmente es un instrumento valioso que debemos tener muy importantes. Esto como un paréntesis para continuar manifestando que no existen realmente estudios tendientes a establecer, como debiera hacerse, las causas de las bajas ratificaciones, y se parte de la base de que el poder coactivo de los entes de control de la Organización Internacional del Trabajo no son lo suficientemente severos y se ha afirmado, entre comillas, que no tiene dientes y que por ello no pasa nada frente a los informes anuales de los estados que sin mayores razones comunican la no ratificación de los convenios. Las millonarias cifras que en noviembre de 2023 dan cuenta de 3 millones de muertes al año de trabajadores por enfermedades laborales o accidentes de trabajo, de los cuales, según la OIT, 2.6 millones de muertes son provocadas por enfermedades relacionadas con el trabajo y 330.000 por siniestros laborales de los mismos, olvidando que el factor constitutivo de la producción de riqueza y empleo junto con el capital son precisamente los trabajadores. Estas cifras han incentivado la atención y el desarrollo de normas de prevención y control que nos lleven a la disminución de números alarmantes y llaman constantemente la atención de este organismo rector sobre la necesidad de adoptar convenios que regulen la materia o que resulte más efectiva la acción de vigilancia y control. Ley de acoso laboral en Colombia. ¿Por qué nos referimos a ella? Porque humildemente debemos decir que fue el antecedente de lo que en 2019 se convirtió en un nuevo convenio al que muchos nos opusimos por considerar que no se requieren más convenios, que las acciones deben concretarse en la revisión, actualización y denuncia de los muchos que resultan desuetos para el momento actual y en realizar el seguimiento de la baja ratificación de los convenios existentes para conocer las causas del incumplimiento de ese compromiso como miembros de ese organismo. Mediante la Ley 1010 de 2006 en Colombia,
que queremos destacar, encaminada a prevenir, corregir y sancionar todas las actuaciones que constituyen acoso laboral con sus diversas modalidades, entre ellas eh, y que hablamos de acoso sexual con porcentajes muy altos y sus variables. En 2021 se registraron en el Ministerio de Trabajo 2.427 casos, porque es la entidad administrativa que conoce en primer lugar de esto, luego de haberse agotado una vía interna en las empresas, que son las comisiones paritarias. Lamentablemente, estos casos presentan el predominio contra mujeres. En otros países tenemos las denominaciones de bullying, mobbing, violencia psicológica, acoso sexual, que lastimosamente tienen como blanco a la mujer en su condición de madre, cabeza de familia o madre soltera, que debe guardar silencio ante los abusos, generalmente del jefe inmediato, ante la amenaza de la pérdida de empleo si delata y la consecuencia frente a sus obligaciones familiares. Otra enorme dificultad es lo concerniente a la prueba, pues los testigos no se comprometen por la misma subordinación que los convierte en cómplices silenciosos. Hoy en día, con los avances de la tecnología, esos medios de prueba contribuyen a la verificación de esos actos de acoso laboral y que han salido más fácilmente a la luz. No obstante, la ocurrencia de estos actos han sobrepasado el ámbito del trabajo para desplazarse a centros de educación, desde primarios hasta universitarios, convirtiéndose en un flagelo con muchos casos de impunidad, lamentablemente. La discriminación en contra de la mujer en estos casos de acoso laboral ha sido muy evidente, la razón de defensa de su puesto de trabajo al cual se ve abocada la mujer acosada. Estas circunstancias tienen una gran influencia en la salud mental y en la ocurrencia de accidentes de trabajo, como lo veremos más adelante. Convenio 190 de 2019 o del centenario. Cuando en el 2018 se inician las discusiones del informe que se convertiría en convenio, que debía coincidir con el centenario para que no faltara un instrumento con la importante celebración, debemos resaltar la insistencia de no más convenios y sí la revisión de los desuetos que, con más de un siglo de adopción, requieren actualización. Es una tarea que se asumió y está surtiendo efecto dentro de ese complejo proceso de denuncia de convenios que debe ser modificado. Para la conferencia 112 de 2024, próximamente en junio, 8 convenios terminarán el interminable proceso de denuncia, dejando de tener vigencia. Resulta a veces tan difícil consensuar en la redacción de estos instrumentos internacionales que vale la pena recordar que fueron muchas las sesiones empleadas en definir, comillas, violencia, que significara lo mismo en los 3 idiomas oficiales de la OIT. Como dato anecdótico, fueron
de verdad innumerables esas sesiones para conseguir una definición. De este tema de la violencia se había hablado muchas veces en convenios anteriores y la necesidad de protección frente a abusos, discriminaciones que, como le repetimos, afecta la salud mental y física de los trabajadores que lo padecen. Fue muy satisfactorio para Colombia como país aportar de su experiencia de un camino andado durante más de 10 años de vigencia de la ley sobre el tema de acoso laboral. Hay una brigada mundial que promueve la ratificación del convenio 190 por los países miembros. Con respecto a Colombia, se radicó el 23 de febrero de este año 2024 una iniciativa para su trámite en el Congreso, pero con el cúmulo de reformas propuestas por el actual gobierno y que se tramitan, la capacidad legislativa está saturada. Sabemos que México lo ratificó el 6 de julio de 2022 con un año de plazo para las leyes posteriores. Violencia intrafamiliar, causas y preocupante incremento. La característica de una sociedad, comillas, machista, heredada de otras culturas que tuvieron influencia en nuestra idiosincrasia, como la española, con 4 siglos de dominación árabe, en donde precisamente la condición de la mujer sojuzgada y no reconocida suficientemente, con derechos y garantías, fue un legado a nuestras culturas. El hecho de que la mujer en Colombia solo hasta 1957 tuviera el derecho al voto con el reconocimiento de la capacidad ciudadana de elegir y ser elegida. Pero cosa todavía más arcaica, debe ser el de tener que usar el apellido del marido con el de, con carácter de pertenencia, que por fortuna se eliminó también en ese año, muestran claramente una capitis diminutio de la mujer en la sociedad colombiana, que con el acceso a la educación secundaria, a la universidad, a participar de la oferta y demanda del trabajo, sin que podamos afirmar que los convenios 100 de 1952 y 111 de 1961, adoptados por la OIT sobre igualdad de oportunidades y salarial, se cumplan estrictamente. Existe la ley denominada de milimetrías, en donde se obliga para el acceso a empleos públicos un porcentaje de 30% de mujeres. No obstante, una simple fotografía de las altas cortes muestra el incumplimiento de ese porcentaje. El hecho de que la mujer se considerara únicamente para labores del hogar no remunerados y la crianza de los hijos creó una dependencia del marido o compañero y con ello, como no estaba capacitada para trabajar fuera de un entorno familiar, le fue creando casi un hábito a soportar los malos tratos y violencia del hombre por temor a no contar con asistencia familiar para ella y sus hijos. Esta situación fue cambiando con la independencia económica de la mujer, que en ocasiones llegó a tener mayores ingresos económicos que el marido o pareja sentimental, con la denominación moderna. No se puede afirmar que la violencia se genere únicamente del marido a la mujer,
pues se fue generalizando a los hijos, convirtiéndose en la respuesta al desagrado por cualquier circunstancia y tornándose cada vez más en actos de más violencia y tratamientos de una crueldad escandalosa. Han proliferado hechos en que la mujer cansada de malos tratos decide dejar al hombre maltratador y éste, en actos de verdadera barbarie, la busca para ajustarle las cuentas por el abandono y la mata o la desfigura. Dolorosamente coincide esta situación caótica con la avalancha de la migración venezolana de personas salidas de sitios de reclusión. Esa violencia ha extralimitado la familia y la nuestra se ha tornado en una sociedad violenta, intolerante, en donde todo parece tener que ser resuelto a golpes, heridas y hasta la muerte, en lo que se denomina ajuste de cuentas. Esto no ha sucedido de la noche a la mañana. Ha sido un proceso y donde debemos analizar las causas para atender y entender la situación y buscar algunas salidas a este flagelo. Entre las causas, es preciso remontarnos a la familia como célula de la sociedad. Valdría la pena preguntar, ¿son las familias de hoy iguales a las de hace, sin ir muy lejos, 30 o 40 años atrás? Indiscutiblemente no. En ella se distinguieron los factores tan importantes como el respeto y la disciplina, conceptos que se fueron revaluando al manifestar que sujetarse a normas es coartar la libertad y atentar contra el libre desarrollo de la personalidad, y la disciplina atenta igualmente contra el libre albedrío. Los padres se convirtieron en proveedores, sin ejercer ninguna posibilidad de vigilancia y control, lo que se trasladó a los profesores, quienes tampoco les es dado realizar ninguna amonestación, so pena de que se les instaure una acción de tutela. Asimilar y ajustarse a estos cambios de la sociedad no han sido fáciles, ni mucho menos a la composición de las familias. El preocupante aumento, la violencia e intolerancia no desapareció con estos cambios sociales, pues es considerada el único medio de la solución de conflictos, a pesar de la insistencia del diálogo, la concertación, todos los medios posibles de lucha contra la conflictividad. Nuestra sociedad sigue siendo una sociedad violenta e intolerante. En algunos países, el acrecentamiento de todas las formas de violencia se han intensificado y presentan unas características de crueldad nunca vistas, y nos enfrentamos muchas veces a conductas irracionales. Afirmar, por tanto, que nuestra sociedad es una sociedad mentalmente enferma no es ni mucho menos lejos de una realidad que necesariamente tiene causas que hemos mencionado y en las cuales enfatizaremos adelante. Medicina Legal en Colombia, a octubre de 2022, destacó 30.492 casos comúnmente de pareja, seguida de la violencia entre otros familiares contra menores de edad y adultos mayores. Revisando datos, pude constatar que en México las cifras son muy altas, considerado el volumen de población. ¿Qué están haciendo nuestras sociedades para combatir esa violencia intrafamiliar en aumento y con características de enorme crueldad? Medidas de policía,
de aislamiento, teléfonos de emergencia, de solicitud de apoyo, grupos de protección a las mujeres y niños víctimas de violencia intrafamiliar. Los hombres no denuncian con frecuencia estos casos, posiblemente por vergüenza, pero casos hay y muy numerosos. Los efectos de la tecnología, con todas sus positividades, pero como no se han dosificado, ni mucho menos supervisado, la violencia que como el plato del día tienen los niños con largas exposiciones a proyecciones donde se resuelve a golpe y las escenas de crueldad son demasiado fuertes. Qué pocas veces se sigue el consejo de que el contenido debe ser visto acompañado de personas mayores. No hay control y estamos viviendo las consecuencias. Aún en los dibujos animados se genera violencia. La falta de educación en el manejo y asimilación de la tecnología tiene mucho que ver y los efectos de esa enfermedad mental extendida en la población. Los sistemas de salud, en especial de salud mental, se verán, si no lo están siendo ahora, saturados de paciencia. No es la violencia patrimonio de las sociedades en vías de desarrollo como la mía. Con mucha frecuencia escuchamos jóvenes, casi niños en los Estados Unidos, que armados asesinan a sus compañeros sin razón, repitiendo escenas copiadas de los films. Entonces, el problema sí tiene el grave componente de la falta de educación en el tema y el control sobre los medios masivos de comunicación. Estamos haciendo algo por erradicar esa violencia indeterminada. Contamos ya con políticas de Estado que controlen esos medios masivos de comunicación. Riesgos psicosociales, salud mental. Según definición del Comité Mixto de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, comillas, los riesgos psicosociales son las interacciones entre el trabajo, el medio ambiente, satisfacción laboral y condiciones organizativas por una parte y las capacidades del trabajador, su cultura, necesidades y situación personal fuera del trabajo. Cierro comillas. Es precisamente con la institucionalización del Día Mundial de la Seguridad Social el 28 de abril de 2016, cuando la OIT empieza a referirse al estrés relacionado con el trabajo y que está determinado por la organización del trabajo, diseño del trabajo y las relaciones laborales, y tiene lugar cuando las exigencias del trabajo no corresponden o exceden las capacidades, recursos o necesidades del trabajador, o cuando el conocimiento y las habilidades del trabajador o un grupo para enfrentar dichas exigencias que no coinciden con las expectativas de la empresa. Hablar de salud ocupacional en Colombia es hablar de más de un siglo de historia, pues en el año 1904, en el gobierno de Rafael Reyes, estableció la salud pública, que incluía disposiciones sobre salud ocupacional. Leyes posteriores desarrollaron aspectos relativos, dando continuidad al tema. La Ley 90 de 1946, mediante la cual se creó el Seguro Social Obligatorio y el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, en la sección cuarta, consagra la protección para el asegurado en casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
En 1950 se crea el Instituto Nacional de Salud con una división de salud ocupacional. Con la Ley de Salud Ocupacional de los 70 se dio paso a esa especialidad y en el año de 1979 entra oficialmente el marco legislativo de la seguridad y salud en el trabajo en 3 campos de acción actualmente vigentes: sobre salud de los trabajadores, ambientes de trabajo y para inspección, vigilancia y control, con la expedición en el país de reglamentos específicos en cuanto a la obligación legal de hacer seguridad y desarrollar reglamentos en cuanto a la obligación legal de hacer verdaderamente programas de salud ocupacional, y entonces nacen empresas especializadas. La Ley 1562 de 2012 estableció programa de salud ocupacional, entendiéndose como el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Debemos referirnos a situaciones que, provenientes del hecho intempestivo y para el cual no estábamos preparados, como fue la pandemia de la COVID-19, que transformó nuestras costumbres, entre ellas las del trabajo, y que pueden ser causa sin duda alguna de la afectación de la salud mental en nuestra población, que venimos detectando a través de cifras que así lo revelan. La organización del trabajo, el diseño del trabajo y las relaciones laborales de que habla el texto referido de las 2 organizaciones internacionales, sufrieron una transformación circunstancial pero evidente. Confluyeron a espacios no adecuados, sin los elementos necesarios y suficientes, varios usuarios para desempeñar trabajos, tareas escolares y labores hogareñas, sin espacios ni adecuación de ninguna naturaleza, y mucho menos nunca diseñados para el trabajo. Eso de por sí originó una gran carga de estrés. En convivencia intergeneracional, porque las personas adultas regresaron de los lugares donde son cuidados, así como las personas enfermas, elevó de manera considerable las situaciones de trastornos mentales que se potencializaron. Hay quienes contaron con condiciones más favorables, pero afrontaron estados de aislamiento total por vivir solas, no poder salir y depender de los servicios domiciliarios. Un cambio de vida traumatizante. A modo de conclusiones, la convivencia permanente de brechas generacionales, temperamentos y circunstancias que aceleraron todos los procesos de fatiga, insatisfacción, se fueron manifestando en patologías no detectadas, no tratadas oportunamente, y que ante la falta de atención se fueron acrecentando, haciendo crisis en muchas oportunidades. No solamente el estrés, daños a la salud, trastornos musculoesqueléticos por la falta de sillas ergonómicas, por el comer desmedido a causa del aburrimiento y fatiga, el sobrepeso que sobrevino, además la falta de ejercicio por no poder salir, insatisfacción por sentirse privado de una libertad relativa de movilidad, depresión, ansiedad, afloraron durante la pandemia y siguen aflorando como consecuencias.
Han sido demasiadas cosas. Y si a ello agregamos que al regresar a la supuesta normalidad se encontraron pérdidas de puestos de trabajo y situaciones que agravaron las condiciones familiares, más las circunstancias de entorno político, económico y social que viven muchos de nuestros países latinoamericanos, originaron el aumento de la violencia intrafamiliar, casos de suicidio y aumento de las patologías de origen mental, con una sobrecarga para los sistemas de salud. El clima de incertidumbre que viven nuestros países por razones políticas y sociales, el constante pensar en el futuro no provisorio, el temor a la pérdida del empleo o cierre de actividades económicas está acrecentando de manera alarmante la afectación de la salud mental de nuestros pueblos. Otra carga para los sistemas de salud y la necesidad casi inmediata de contar con asesoría psicológica para las familias, especialmente los jóvenes, ante la falta de oportunidades, se encuentran muy desorientados. La situación de verdad no es fácil y hay que afrontar con decisión este flagelo. Con el arribo de la tecnología y el análisis de las profesiones que iban a desaparecer, se llegó a mencionar la psicología. Creemos que esto está revaluado por la salud mental seriamente afectada, que prácticamente hará tener un psicólogo, asesor de familia o un consejero psicológico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Monsalve. Creo que más allá de una presentación de seguridad social, nos dio un contexto general de la política internacional después de la pandemia por COVID-19. De hecho, como parte de la semana tenemos un foro enfocado a temas de salud sobre aprendizajes de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, creo que estos apuntes que usted nos señala son otros enfoques que debemos de considerar y han sido muy nutridas su presentación. Me han compartido aquí mis colegas unas cuantas preguntas y como estamos en tiempo se las iré haciendo si está de acuerdo una a una para que nos pueda ir desarrollando. Hay algunos temas que ya mencionó, pero si quisiera profundizar, adelante. La primera de ellas nos dicen en redes sociales, ante los grandes cambios en el mundo del trabajo, ¿cómo deberían adaptarse las normativas de salud y seguridad en el trabajo para proteger a las y los trabajadores en entornos laborales cada vez más exigentes? No sé, doctora, adelante. Muchísimas gracias por la pregunta. Y esto nos da la oportunidad de insistir en que precisamente estos grandes cambios traen muchísimas exigencias. Las nuevas tecnologías, si bien es cierto, y las cifras son verdaderamente angustiosas, mencionan las pérdidas de empleo. Sin embargo, yo creo que también debemos manifestar que se han creado nuevos empleos y los que faltan todavía, porque la tecnología está en pleno desarrollo. ¿Qué sucederá precisamente con ese desarrollo de los nuevos empleos? Pues que habrá que analizarlos ocupacionalmente y establecer los riesgos de tipo ambiental, de tipo físico, de todas las categorías que van a rodear esos nuevos empleos que están naciendo. Luego vamos a tener que modificar esos sistemas de protección adaptándolos a los nuevos empleos. Es decir, los cambios siguen, las modificaciones siguen, estamos en un constante cambiar y
obviamente tiene gran incidencia la educación. Por eso insistimos tanto y pertenecer precisamente al sector educativo universitario. Las universidades tenemos que innovar, innovar para esas nuevas profesiones. Y de la mano, la salud y la seguridad en el trabajo atenta a ver cuáles son los riesgos. Precisamente, fíjense ustedes, el gran desarrollo de la desconexión que hizo su paso en España primeramente y que se ha ido extendiendo a nuestros países. Nosotros antes no hablábamos de desconexión de nada, de la luz eléctrica tal vez, pero ¿qué nos generó esta necesidad de la desconexión? Pues que estábamos pasando horas interminables frente a los dispositivos de una y otra naturaleza. Yo realmente no creo mucho en esa desconexión por la sencilla razón de que si bien el empleador tiene todos los medios para desconectar el sistema, esa adicción que estamos teniendo frente a los dispositivos, que no podemos comer, que no podemos hablar, que no podemos estar en en una reunión sin el dispositivo al frente, entonces no nos estamos desconectando realmente. Entonces tenemos no solamente que mirar esos nuevos riesgos, las normas protectoras, sino también que sean efectivas. Y no estamos haciendo efectivos el derecho a la desconexión, que ayuda tanto a controlar este flagelo al cual me he referido de la salud mental. Muchas gracias, doctora. Totalmente de acuerdo. Es muy complicado ahora tener este derecho a la desconexión. Una pregunta más. Ante el preocupante aumento de casos de violencia intrafamiliar, ¿cómo pueden colaborar los sectores público y privado para prevenir y abordar este problema de manera integral desde los espacios del trabajo? También muchísimas gracias por la interesante pregunta. Básicamente, políticas de Estado de las cuales carecemos tantísimo. Pero vuelvo a la educación. Eh, la importancia que debemos dar a esa educación. Y vuelvo a repetir, ¿qué pasó con la familia? La familia, la célula, la base de la sociedad. Sí, hay esa cultura de el respeto por las personas, por las relaciones intrafamiliares, por las relaciones personales en el ambiente de trabajo, en el ambiente educativo. Pero es que lamentablemente ya ni siquiera hay una educación ciudadana. Nosotros en Colombia lamentablemente estudiábamos cívica y allí en cívica teníamos la educación ciudadana, los deberes, los respetos al ciudadano. ¿No? Eso les pareció muy demodé, muy anticuado, se eliminó. Pero qué tanta falta hace retornar a esos deberes familiares, a esos deberes de ciudadanos para aprender a, a vivir en comunidad. Y cuando hablo de comunidad, es en todos los entornos en donde nosotros realmente tengamos que desenvolvernos. Esa es la mejor educación, retornar precisamente a esas buenas costumbres del buen trato y el buen respeto. Creo que con eso haremos muchísimo más que con cualquier proliferación de leyes. Muchas gracias, doctora. Y si nos lo permite, tenemos una pregunta más. Aquí nos mencionan qué desafíos y oportunidades ha identificado en la implementación del convenio 190. Nos preguntan en el caso de Colombia y México, desde su ratificación.
¿Y qué se puede hacer para agilizar su debida implementación y mejorar su efectividad a nivel ya nacional? Con todo el respeto, pues no puedo referirme a la situación de México porque lo que conozco es la ratificación el 6 de julio de 2022. No conozco las leyes complementarias que se han dado precisamente desarrollando ese convenio 190. En primer término, yo creo que el tema que se trata de violencia eh, y no acoso en el trabajo no son temas nuevos. Y todas las legislaciones han venido a través del tiempo tocando tangencialmente y otras con leyes muy claras. Me refiero especialmente al caso de Colombia con la ley de acoso laboral que en el momento tiene mucho más de 10 años, estamos hablando de 2006. Los desafíos no son solamente el cumplimiento de las leyes, y vuelvo a insistir en los aspectos de la educación, es decir, la base es la educación, la creación de las verdaderas culturas que como un imán se peguen al ser humano, que se vuelvan sus normas de conducta. Entonces, en el caso de Colombia, básicamente a nosotros se nos conoce como el país de las leyes. Las tenemos de todos los colores, de todos los sabores, para todos los gustos. Pero ¿qué pasa? Son inefectivas. Entonces, el desafío es básicamente darles efectividad a esas normas. Y no es a través ni de la coacción ni del castigo. Es básicamente, insisto mil veces, en la educación, en la transformación de la sociedad, una sociedad que básicamente ha perdido sus rumbos. Y eso es el verdadero desafío. Oportunidades, muchas, en el sentido en que nosotros miremos un poco atrás y tomemos de las buenas experiencias y extractemos de todas las cosas positivas vividas en el pasado, porque tenemos mucha tendencia a desconocer las cosas buenas del pasado porque nos parece, es que, no, es que eso no tiene importancia. Eso es del pasado. Rescatemos el pasado y en el sentido de esas buenas costumbres, de ese trato respetuoso, de esa disciplina, porque lo que estamos viviendo hoy es un caos motivado precisamente por la indisciplina, porque cada quien hace lo que quiere y no obedece a normas. Entonces, esos son los desafíos y esas son las oportunidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Antes de cerrar este panel, a nombre del secretario general Álvaro Velarca, quiero entregarle el libro de conmemoración de los 80 años de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. A usted y a todas las membresías que nos acompañan aquí en sala. Entonces, pues bueno, aquí le entrego el libro, doctora. Muchísimas gracias. Un bellísimo regalo que llevaré para la biblioteca de mi universidad. Y también, por favor, adelante para el doctor Polke, el doctor Cántara y Kuhn, que es la versión en inglés. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado toda esta semana y a nombre de sus instituciones les agradecemos el habernos acompañado aquí en las instalaciones. Sí, doctora.
Y antes de cerrar este panel, la doctora Luz Ángela Cardona, la coordinadora de especialistas de la CAD, me ha pedido el uso de la voz. Adelante. Sí, yo quisiera invitar a todos nuestros panelistas presentes y también a todas las personas que nos acompañan en redes sociales a que se unan hoy a las actividades que van a estar en diferentes redes sociales de otros organismos internacionales en la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud del Trabajo. Creo que la presentación del día de hoy viene perfecta para la reflexión. Nosotros como conferencia les reiteramos la invitación a la participación del Congreso en el mes de mayo, sumándonos a estas reflexiones sobre los nuevos riesgos en el trabajo y nos parece importante sumarnos. Nos pide la presidenta de la Comisión de Riesgos Profesionales y del Trabajo que recordemos que hoy es el día y que estamos en las celebraciones, en las conmemoraciones y sobre todo en las reflexiones de cómo enfrentar no solamente los retos, doctora, en salud mental de los que usted nos ha hablado el día de hoy, sino de otros muchos que enfrentamos en los diferentes sectores laborales. Entonces, con esto te devuelvo la palabra, Brandon. Muchas gracias y un gusto estar con usted. Muchas gracias, doctora. Pues con esto estaríamos cerrando este primer ciclo de avances en investigaciones de seguridad social, donde participaron las 4 universidades que son miembros de esta conferencia y estaríamos haciendo un receso, regresando al mediodía con el foro organizado por la Comisión Americana del Adulto Mayor sobre retos y tendencias para un envejecimiento digno. Nos vemos aquí a las 12 y nos vemos en unos minutos. Hasta luego.